El Ministerio de Salud anunció las etapas del calendario de vacunación contra el COVID-19. El 8 de marzo comenzará a inocularse a los adultos de menos de 60 años con comorbilidad y en abril se entregarían las dosis a los mayores de 18 años. Queremos conversar sobre este y otros temas relacionados con la subsecretaria de Salud Pública a esta hora, Paula Daza. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, subsecretaria, quiero empezar por el principio. ¿Por qué comenzaron o hubo este cambio de calendarización? ¿Eso fue porque había que vacunar a los profesores? A ver, primero que nada, nosotros no hemos hecho ningún cambio en la calendarización. Hay que recordar que recién publicamos la calendarización de estas últimas 2 semanas, o sea, la semana del 1 de marzo, hace unos días atrás. El presidente de la República fue que anunció que a partir del 8 de marzo comenzábamos con los enfermos crónicos menores de 60 años. Quiero decir que nosotros hemos ya vacunado, y es importante decir, los enfermos crónicos mayores de 65 años se han venido vacunando durante esta semana. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque la mayor cantidad de enfermos crónicos, las personas que tienen más riesgo de enfermar gravemente y que tienen más enfermedades crónicas, son los adultos mayores, y ellos ya se han ido vacunando durante todo este proceso. Las personas que se van a vacunar a partir del 8 de marzo son las personas que tienen menos de 60 años, que además tienen comorbilidades. Eso en todo caso se aplazó, más allá de que usted me lo explica muy bien, pero hubo en todo caso un aplazamiento de las personas con otras enfermedades, menores de 60 incluso, y que originalmente no se iban a vacunar en esa fecha que usted me indica, que es el 8 de marzo. ¿Por qué se cambia entonces? Porque esto ha causado, lo sabrá usted, ¿no? Ruido, porque se ha priorizado a otro grupo de personas que no son vulnerables en materia de salud o con enfermedades crónicas. Entonces, acá, ¿dónde están los criterios de este aplazamiento? Lo primero es que decir que nosotros hemos siempre priorizado el criterio de riesgo sanitario. ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgo de enfermar más gravemente? ¿Quiénes son las personas que han tenido más riesgo de fallecer? Son las personas mayores, y por eso hemos ido bajando en las edades hasta llegar, ¿no es cierto?, la otra semana, a partir de la semana del 1 de marzo, a los que tienen mayor de 60 años. ¿Qué es lo que hemos hecho? Sí, hemos aplazado algo el calendario. ¿Por qué? Porque hemos visto que las personas mayores de 65 años, esta semana vamos a alcanzar probablemente cerca del 70%. La próxima semana queremos que ojalá todas las personas que tienen más de 65 años alcancemos el 80%, al menos, ojalá se vacune el 100% de las personas más de 65 años. Y generalmente no ocurre eso, pero si nosotros alcanzamos a vacunar el 80% de las personas mayores de 65 años, la próxima semana es una cosa muy importante, porque es ahí donde está el grupo de mayor riesgo de enfermar gravemente y de fallecer. Y por eso la próxima semana nos hemos focalizado fuertemente en que todos los municipios se focalicen en esa población, y también, obvio, en forma paralela con los profesores, porque nos parece tremendamente importante que los niños que han estado sin educación escolar presencial durante todo el año 2020 inicien su actividad escolar presencial, porque no solamente es importante para su... ¿Cuáles son los plazos, subsecretaria? Nosotros nos hemos propuesto durante el primer trimestre vacunar 5 millones de personas. Probablemente un porcentaje importante de ellas van a tener la primera dosis y otro porcentaje va a tener la segunda dosis. Nosotros llevamos 2 semanas, un poco más de 2 semanas de calendario de vacunación. Llevamos 2.700.000, probablemente vamos a llegar en los próximos días a 3 millones de personas. Por lo tanto, si nosotros hacemos que esas personas obviamente se vacunen durante el mes de marzo, vamos a llegar a mediados de marzo, al 20 de marzo, que se hayan vacunado 3 millones de personas con las 2 dosis. Y probablemente un porcentaje, 2,5 millones, más o menos, con la primera dosis. Por lo tanto, alcanzar 5 millones de personas al 30 de marzo es una meta que nos habíamos propuesto, que es una meta muy desafiante, una meta muy difícil, que obviamente era difícil ponerla porque requiere una logística. Primero hay que reconocer que las vacunas fueran certificadas por el ISP, que las vacunas estuvieran
estuvieran en Chile, que las pudiéramos distribuir, y hoy día estamos viendo que vamos a ser capaces de alcanzar esos 5 millones de personas vacunadas durante el primer semestre. Y 3 millones serían, si escuché bien, las personas con 2 dosis aproximadamente, ¿no? De aquí al 31 de marzo, por ahí. Y lo otro, le pregunto inmediatamente para hablar un poco de cifras y de plazo, de los profesores, considerando cuándo comenzó la vacunación para ellos, ¿cuándo estarían prácticamente ya en su totalidad con un 100% con la segunda dosis? ¿Eso lo tienen relativamente claro, subsecretaria? Ahí tenemos la perdimos, pero vamos a tratar de retomar con la subsecretaria Paula Daza, quien nos daba ya luces de algunos plazos. Ella no habla de que esto ha sido un cambio del calendario de vacunas, sino que ahora, subsecretaria, parece que ya estamos de vuelta. Yo le preguntaba respecto a los plazos, si están relativamente claros. Por ejemplo, estos 3 millones que me mencionaba de personas con 2 dosis, el 31 de marzo aproximadamente. Y los profesores, ¿hay una idea de qué fecha podría ser que tuvieran las 2 dosis? O por lo menos acercándonos al 100% del grupo de profesores que necesitan ser inoculados con las 2 dosis. Bueno, nosotros esta semana hemos ido vacunando a los profesores que tienen más de 60 años. Se han vacunado algunos que son menores, pero en general se han vacunado a las personas que tienen más de 60 años. Nosotros calculamos que el número total de profesores aproximadamente son alrededor de 550.000 profesores. Por lo tanto, la próxima semana esperamos vacunar alrededor de 200.000 profesores y la subsiguiente el resto del número de profesores. Por lo tanto, si nosotros vacunamos en las próximas 2 semanas, es decir, la próxima semana, que es del 22 hasta fines de febrero, y la subsiguiente, el resto de los profesores, probablemente ya a partir del 10 de febrero, del 10 de marzo, vamos a tener el total de profesores, y esperamos que se vacunen, porque esto es un acto voluntario. Exacto. Y hay que decirlo. Esto requiere que la persona acuda a vacunarse. Esperamos, obviamente, de aquí a las próximas 2 semanas haber vacunado a todos los profesores con las primeras 2 dosis. Con la primera dosis. Perfecto. Ahora, el DEIS, que es lo que aparece hoy día ya como información y con cifras bien claras, 37.205 personas que, siendo sanas y sin pertenecer a grupos objetivos de salud, están vacunadas ya con la primera dosis. ¿Por qué hablar el miércoles de una resolución anunciada con posibles sanciones, si esto se podría haber advertido antes? Lo digo para algunas municipalidades que están siendo cuestionadas por haber incorporado a la vacunación a personas que no son de grupos de riesgo, subsecretaria. A ver, en términos generales yo quiero decir que la mayoría de los municipios han vacunado correctamente, se han seguido al calendario. ¿Qué es lo que sabemos? No tenemos toda la información disponible porque esto es dentro del Registro Nacional de Inmunizaciones, se registra en función del motivo por qué se está vacunando. Lo que hemos sabido al conversar con las distintas lugares, con los Ceremis, cuando ha ido a fiscalizar, se han vacunado a veces personas jóvenes que han acompañado a un adulto mayor y son a veces cuidadoras, que no están en ninguna categoría. Y cuando no están en ninguna categoría, las han puesto como personas sanas. Yo no quiero decir que todos están en esta categoría de cuidadores, pero han habido situaciones de personas que de buena voluntad, tanto la que acude a vacunarse, que dice, bueno, yo cuido a esta señora, viajo con ella, me puede vacunar para yo no contagiarme, y la han vacunado. Aquí han habido actos de buena fe y nos parece bien que la gente quiera vacunarse. Pero obviamente tenemos que ser tremendamente ordenados y por eso hemos sacado esta resolución, para evitar que se produzcan obviamente situaciones que nos parecen que no son adecuadas, y tenemos que seguir siguiendo el calendario porque es la forma que vamos a poder seguir teniendo vacunas disponibles, principalmente para estos grupos, ¿no es cierto?, que son de riesgo y que son priorizados. Por eso le pregunto yo si no debiese haber sido una orden desde el inicio, porque como hay buena voluntad, lo sabemos, aquellos acompañantes de adultos mayores sobre todo, pero hay otras veces que sabemos que se han entregado a otros grupos que no son, le reitero, no son de población de riesgo, incluso a un equipo de básquetbol en Concepción. Hay otros alcaldes que vacunaron dependiendo de sus propios criterios, ¿no? Entonces, ¿por qué esto no se vio al inicio o lo habían perdido de vista que podían ocurrir este tipo de casos?
Bueno, en términos generales, nosotros tuvimos, el presidente de la República, de hecho, tuvo reunión con algunos alcaldes y plantear la importancia de respetar un calendario de vacunación, porque tenía una priorización desde el punto de vista sanitario, y por eso se comunicó a ellos. Y obviamente también nosotros como autoridad sanitaria, cada uno de los CEREMIS, desde un inicio del proceso de vacunación contamos con fiscalizadores para ir fiscalizando el calendario y también ir fiscalizando el registro, porque la verdad que quiero decir que uno de los temores que teníamos en un principio es que se vacunara y sin registro, y eso también nos producía una situación compleja, porque si las personas se están vacunando y no se registran, eso hace que las personas no puedan recibir su segunda dosis. Y estos fiscalizadores, algunos de ellos, empezaron a levantar estas alertas, y obviamente la semana que pasó decidimos sacar este decreto para asegurar que todos obviamente los alcaldes, todas las municipalidades, toda la atención primaria respete adecuadamente el calendario. Esto ha sido a nivel del país en términos generales, pero obviamente quiero explicar, y es muy importante decir, y que sabemos que hay ansiedad para vacunarse, y nos parece bien. Yo creo que esto es un problema, entre comillas, positivo, que tengamos que las personas quieran vacunarse. Pero quiero explicar que esperar el turno también es bueno, también claro. Es bueno esperar el turno, porque se está vacunando la población que tiene más riesgo de enfermar, y yo, obviamente, una persona joven, tiene menos riesgo de enfermar, y el esperar ese turno y hacer que la otra se vacuna también es un beneficio. Claro, ahí... Y esperar, estamos hablando de esperar corto plazo, porque en el fondo estamos hablando de que son algunos, por supuesto, vamos a vacunar 5 millones de personas en este periodo, y después vamos a seguir vacunando lo que hemos dicho nosotros, el primer semestre, que las 15 millones de personas que están en el grupo, primer semestre, perdón, se puedan vacunar. Ahora, ¿le preocupan estas 37.000 personas, que sabemos que son distintos casos, en fin, según lo que afirma el DEIS, pero también hay, y se especifica que hay algunas comunas, más de 2.000 en la Florida, por ejemplo, de personas de otros grupos que no son de riesgo? ¿Qué preocupación a ustedes les da cuando leen estas cifras, subsecretaria? Bueno, nos preocupan obviamente que no se respete el calendario, porque ¿y por qué nos preocupa que no se respete el calendario adecuadamente? Porque las vacunas van llegando de a poco, en forma paulatina, en forma progresiva, y en la medida que nosotros tengamos vacunas disponibles para estos grupos prioritarios, vamos a poder seguir vacunándolos. Si cada uno empieza a hacer su calendario propio, cierto que yo voy a vacunar a unos primero y a otros después, obviamente podemos dejar de vacunar a aquellas personas que están dentro del grupo prioritario. Entonces, en este momento, por eso nos pareció importante sacar este decreto, y que sabemos que requiere una fiscalización. Los CEREMIS tienen un trabajo duro, porque tienen que fiscalizar, y cuando no se hace correctamente tienen que sancionar, y ese trabajo es difícil, y a veces, obviamente, en la atención primaria no gusta que estén fiscalizando, pero es parte de un trabajo que tenemos que hacer en equipo todos, para que este proceso, que hasta el momento se ha llevado de una manera muy exitosa por parte de todos, porque aquí hay todo un grupo, están todos los chilenos involucrados que lo han llevado positivamente, la mayoría de las personas han respetado el proceso, la atención primaria, las personas, la ciudadanía han ido de forma respetuosa. Queremos que siga así. Y por eso aclaremos, subsecretaria, solamente para las segundas dosis de los profesores, ¿cuándo estiman ustedes una fecha aproximada que podrían estar con ambas dosis? Le pregunto porque eso también todo influye en las clases presenciales y se sabe, ¿no? Bueno, las personas que se vacunan con la vacuna, los profesores en general, probablemente muchos de ellos se van a vacunar con la primera dosis, que es la vacuna Pfizer. Porque en el fondo es una vacuna que requiere una logística más difícil, entonces se tiene que juntar un grupo de personas, por lo tanto, en general, las personas con la segunda dosis se vacuna, lo que hemos visto, al menos 21 días después. Hoy día salió un artículo que está saliendo información todos los días nuevos, que dice que la vacuna puede postergarse varios meses y que con la primera dosis estaría bien, pero obviamente nosotros esperamos que si las personas se van vacunando 3 semanas, 4 semanas después reciban su segunda dosis. Sí, por eso mismo le pregunto, ¿cuándo podría haber entonces una fecha determinada para los profesores particularmente, que es uno de los temas que sí influye con la fecha de la segunda dosis?
Bueno, la segunda dosis tiene que ser en general. Si es con vacuna Sinovac, tiene que ser 28 días después de la persona que se la coloca. O sea, si una persona se la coloca la Sí, primera es que eso 15. está muy claro, subsecretaria. Por eso le pregunto si ustedes tienen, con los 500.000 profesores que deben ser inoculados, ¿cuándo podrían tener esos profesores que van a ir a vacunarse la segunda dosis y hablar de todo el profesorado vacunado? Así bien en simple. Bueno, hay que ver si los 500.000 personas se vacunan entre el primero y el 15 de marzo, las segundas dosis van a estar entre el primero y el 15 de marzo. Todo depende de cada comuna cómo vaya vacunando su proceso. Por lo Sí, tanto, de abril. por los profesores específicamente, por eso le preguntaba. Sí, y usted ya lo adelantaba en algunos estudios que están saliendo, por ejemplo, de la vacuna Pfizer. En un estudio israelí muestra de esta eficacia del 85% en la primera dosis. ¿Eso cómo lo manejan ustedes respecto a entregar a la segunda dosis o a qué grupo va a ir eso? ¿También va a ir a los profesores? Bueno, nosotros, toda la información nueva que va saliendo a diario, ¿cierto? Y por la comunidad científica, nosotros la miramos con buena información, la analizamos y la conversamos con el Consejo Asesor. De hecho, esta nueva información que está saliendo y que salió hace poco publicada, ¿no es cierto?, que dice que la vacuna Pfizer ya con una dosis las personas alcanzan un 85% y que la segunda dosis incluso se podría trazar hasta 2-3 meses. Es una información nueva, hoy día tenemos que conversarlo con el Consejo Asesor, con las personas expertas, para que ellos nos hagan una recomendación y obviamente como el aprendizaje, el mundo científico va dando información nueva todos los días, nosotros tenemos que ir adaptándonos a la situación que vamos viviendo. Hoy día todavía no hemos tomado ninguna decisión en relación a este tema, pero obviamente en la medida que llegue nueva información vamos a ir adaptando la situación de la vacunación a la información científica que vamos teniendo y sobre todo a la recomendación que nos va haciendo el Consejo Asesor. Subsecretaria, ¿cuántos o en qué porcentaje hay enfermedades crónicas en los chilenos? Le pregunto porque en general uno siempre tiene un conocido que tiene uno u otro mal, que puede ser peligroso, ¿no? Le pregunto por la priorización de los enfermos crónicos más allá de la edad que tengan, porque sabemos que los adultos mayores se van priorizando, pero hay muchas personas jóvenes o con otras enfermedades que pueden llevarlos a ser más grupos de riesgo. ¿Cuál es el catastro que tienen ustedes como autoridades de salud como para ir priorizando y apurando ese calendario? A ver, con respecto a lo que nosotros sabemos que en general las personas mayores de 60 años cuando se vacunan alrededor de un 30% y bueno, en la medida que las personas van teniendo más edad tienen mayor porcentaje de enfermedades crónicas. Hay una enfermedad crónica que en Chile es muy frecuente y que desgraciadamente es muy frecuente, que es la obesidad. Si nosotros miramos a la población chilena, en general, un 30% de la población aproximadamente tiene un rango de obesidad. Y eso es un factor de riesgo importante para el COVID. Por lo tanto, nosotros contamos que, y generalmente la obesidad es un factor de riesgo para otras enfermedades. Generalmente una persona que es obesa probablemente puede tener diabetes, tiene más predisposición, podemos decir, a tener hipertensión, a tener diabetes, ¿cierto? A tener al menos una resistencia insulínica, o sea, tiene mayor predisposición a tener otras enfermedades crónicas. ¿Y habría posibilidad, subsecretaria, que eso se adelantara, que se conversara, como otros tantos estudios, de poder apurar el tranco, ¿no? Como se dice en bien chileno, pero para evitar efectivamente que las personas jóvenes y con comorbilidad tengan riesgo de contagiarse con COVID-19? A ver, nosotros lo que hemos visto con respecto a las hospitalizaciones graves en la unidad de cuidados intensivos, el mayor porcentaje de personas, el mayor factor de riesgo, por decir así, para hospitalización grave es la edad. Eso está claramente determinado. ¿Ya? O sea, cuando uno dice, bueno, ¿quiénes son los que más se hospitalizan cuando se enferman? Si yo miro, y eso está en el informe epidemiológico, ¿quiénes son los más que se hospitalizan en una UCI gravemente? Son las personas que tienen mayor edad. Y después, cuando nosotros bajamos, cuáles son, y uno va viendo cuáles son las otras enfermedades que tienen factores de riesgo para enfermarse gravemente, están las enfermedades cardiovasculares y está también la obesidad como un factor de riesgo. Por lo tanto, en general, lo que nosotros hemos hecho y vamos a ir haciendo, que este factor de riesgo
que está relacionado con edad y comorbilidad vaya avanzando en forma progresiva. Por lo tanto, primero, todavía no hemos definido el calendario. Cuando definamos las enfermedades crónicas, vamos a partir con las personas que tienen mayor edad, menores de 60 años, que además tengan una enfermedad crónica, y en la medida que vayamos disponiendo de más vacunas, vamos a ir avanzando con todas aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y obviamente son más jóvenes. Bien, muchísimas gracias, subsecretaria Paula Daza. Encantada, que estés bien. Que tenga buen día. Muchas gracias, chao, chao. 10 de la mañana con 55 minutos, la temperatura empieza a aumentar.